capítulo 21. Vamos a meditar un poquito en este texto de la palabra, porque el Señor ha hablado muy fuerte en mi corazón sobre, a veces uno no sabe el significado muchas veces cuando hay construcciones, edificaciones, y sobre todo yo he visto en ministerios, que en los altares, cuando han reedificado sus templos, ellos han puesto la primera piedra. No sé si ustedes lo recuerdan, ponen la primera piedra, y también algunos pastores ponen la Biblia, y muchos pastores son cuestionados por eso. Pero realmente hay que meditar en la palabra, hay que escudriñar la palabra para poder entender, y luego después quedarse callado y orar y no criticar, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer del verso 18, porque esta porción de la palabra habla sobre David censa al pueblo. Y vamos a ver desde el verso 18 hasta el 28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Orná, Jebuseo. El verso 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Orná, vio al ángel, por lo que se le escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Orná trillaba el trigo. Y viniendo David a Orná, miró Orná y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Orná: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Orná respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, lo doy todo. El verso 24. Entonces el rey David dijo a Orná: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Orná por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Y el verso 28. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Orná Jebuseo, ofreció sacrificios allí. El tema de esta mañana la hemos titulado La primera piedra de tu futuro. Y hermanos amados, lamentablemente los seres humanos caminamos sin rumbo. Caminamos el día a día. El ser humano camina el día a día. No se proyecta, no traza una meta, no traza un rumbo, no traza. Es más, el ser humano no piensa en que va a morir en algún momento. Es más, el ser humano le aterra pensar de que en algún momento se va a morir. Hay personas que yo admiro que no son cristianos, admiro que tienen esos valores de orden, de disciplina en sus vidas. Son personas y son a veces varones, sacerdotes, cabezas de hogar, que planifican y dicen: si en caso yo muera, mira, a su esposa le dice: si en caso yo muera, tengo esto, tengo este seguro,
problemas muchas veces en las familias, en apuros, porque no saben a dónde correr, no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Testimonios de muchas personas, es más, ahorita en las redes sociales está corriendo algo aterrador en Brasil, que una sobrina ha llevado a su tío muerto al banco a sacar un préstamo. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Ha salido en las redes sociales también un periodista argentino declarando prácticamente, él está haciendo una confesión de lo que su padre les ha hecho en la familia, ha violado a su hermana, un tío lo violó a él, y así cuántos casos más hay, hermanos. Y el pueblo de Dios dormido, y el pueblo de Dios entretenido, y el pueblo de Dios afanado. Por eso en esta mañana te voy a hablar la primera piedra de tu futuro. Poner la primera piedra. ¿Qué significa? ¿Qué significa o qué simboliza? Es el inicio de algo. Y antes de poder yo leer, de poder compartir la palabra, quiero explicarles quién era Hernán Jebuseo, que habla la Biblia, que hemos leído. ¿Quién era Hernán Jebuseo? La quinta era la más famosa, dice la quinta, o sea, ese lugar. La era de Arauna Jebuseo debe haber sido su padre, que se encontraba en Segunda de Crónicas, que hemos leído, ¿no? Y se enojó Dios con Israel y retiró su gracia, permitiendo que Satanás tentara a David a hacer un censo de Israel y de Judá. ¿Qué significaba Ornán? Ornán significaba en hebreo fuerte, Onán, en hebreo tiberiano Onán. Es un personaje que aparece en la Biblia y desde el libro de Génesis aparece ese nombre. Entonces, de acuerdo con la Biblia, los jebuseos, por eso dice Ornán Jebuseo. Ornán era de la tribu de los jebuseos. En hebreo, era una tribu cananea que habitaba la región de Jerusalén. Eran cananeos. Y fueron los fundadores de esta ciudad en el año 3000 a.C., que en las fuentes más antiguas se conoce como el nombre de Urushalem o Urusalim. Entonces, la primera piedra significa o simboliza el inicio de algo. El inicio, dicen, de un proyecto, de una edificación o de una construcción, como la queramos llamar, etc. La primera piedra simboliza que se está iniciando algo. Es el primer paso de algo que se va a hacer realidad en un futuro. Es más, cuando compramos un terrenito, el terreno te la venden así. ¿Y tú qué vas? Pones tu piedra y pones en la piedra, pones ahí familia tal. Quiere decir que estás dando el inicio a algo que aquí vas a edificar. Es una simbolización. Imagínense el significado de esa piedra. Y en este texto podemos ver que en el momento de gran aflicción en Israel hubo un momento de gran aflicción. Tanto así que David tuvo que censar al pueblo, se vio abrumado a censar al pueblo. ¿Y por qué era esa aflicción que estaban pasando en estos momentos? Porque en el pueblo había mucha mortandad. Dios le mandó a David levantar un altar en el terreno de Ornán Jebuseo. Pero esos dos hombres, David y Ornán Jebuseo, seguramente sin saberlo, estaban ellos poniendo la primera piedra, estaban dando el primer paso para uno de los más grandes proyectos de la historia de Israel. ¿Y cuál era ese proyecto grande a futuro de la historia de Israel? ¿Ustedes saben cuál es? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del templo de Jerusalén. Es igual que nosotros aquí en este lugar. Yo recuerdo bien claro, un pastor vino acá y me dijo, peleen por este lugar, en lo espiritual, no en lo natural, en lo espiritual, para los entendidos. Amén. Pelea. Y yo no sabía, eso me dijo hace 2 años. Y yo no sabía lo que iba a venir, hermano. Por eso qué importante es caminar en
caminar sirviéndole a Dios, venciendo todo obstáculo, priorizando las cosas del Señor. ¿Tenemos necesidad nosotros? Sí tenemos necesidad. ¿Tenemos necesidad de comer en nuestra casa? Sí, pero nos vamos a la palabra que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso tampoco no significa que todo en la vida te vaya en color de rosa, hermano. La vida tiene sus luchas, y tiene sus luchas muy fuertes, algunas más que otras, pero siempre hay luchas. Pues exactamente ese terreno que David le compró a Ornán Jebuseo, algunos años después, ¿quién lo edificó? Su hijo Salomón. Su hijo Salomón lo edificó el templo. Y vamos a Segunda de Crónicas, porque estamos en Primera de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 1, para poder tener el sustento bíblico. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y yo quiero en esta mañana que esta porción de la palabra, estén atentos, y el que está atento, está con el Espíritu Santo, lo va a tomar. Amén. Y lo va a retener y lo va a hacer. Amén. Apliquemos esto a nuestra vida, porque yo te voy a hablar del lado espiritual, no del área física o material, es del área espiritual. Amén. Y posiblemente, aunque nosotros no lo entendamos, esta aflicción que estamos atravesando, enfrentando en nuestra vida, nos haga tomar decisiones que se pueden convertir en la primera piedra de nuestro futuro. Nosotros como pastores hemos estado en esta situación. Oíamos voces por acá, oíamos voces por acá, y en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, para poder tomar decisiones, amada iglesia, es necesario pasar valles, muchas veces valles de sombra, de muerte, de aflicción, de escasez, de enfermedad, como se llame tu situación. Y posiblemente en este momento lo único que vemos, hermanos amados, lo único que vemos son problemas, lo único que vemos son escasez, enfermedad y grandes necesidades en nuestra vida, porque es así. En estos tiempos es así. Tú caminas y solamente ves escasez, te vas al mercado, no hay un precio fijo, hoy costó tal precio, mañana cuesta otro y a la otra semana otro, y te vas con una determinada cantidad y te das cuenta que eso no alcanza. Y luego te llenas tus pensamientos, te llenas de miedos, y ahora qué va a hacer, y ahora qué va a pasar, y ahora qué va a suceder, y qué voy a hacer. Y te pones de mal humor, y te pones bravo, te pones brava, empieza la atmósfera de tu casa, se cambia, se transforma, ¿verdad? Porque viene un estrés, viene una ansiedad y no sabes qué hacer. Pero Dios puede usar ese tiempo, hermanos amados. Dios puede usar ese tiempo para comenzar a edificar una nueva historia para nuestra vida. Una nueva historia para nuestra familia. Una nueva historia para nuestro matrimonio. Hay cosas que pasan y que suceden en nuestra vida que no las entendemos por qué las pasan. Por eso dice la Biblia, habla en Proverbios, la mujer sabia, hablando del matrimonio, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa.
amados, veamos en la vida del rey David y de Ornán Jebuseo cuáles son esas decisiones que pueden convertirse en la primera piedra de nuestro futuro. Y la primera piedra de nuestro futuro lo podemos definir en 3 decisiones. Y vamos a ver la primera decisión. ¿Y cuál es la primera decisión, pastora? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa primera decisión? Obedecer a la palabra de Dios. Amén. Y aquí todos estamos jalados porque no obedecemos. No la obedecemos, no la cumplimos. Primera de Crónicas, capítulo 21, el verso 18 y 19 que hemos leído, dice así la palabra del Señor: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Dios habló claramente a David por medio del profeta Gad que para detener la mortandad en el pueblo tenía que subir el rey David a la era de Ornán Jebuseo para construir ahí un altar a Jehová. ¿Cómo? No lo sabemos, ni David lo sabía, pero él tenía que obedecer lo que le había dicho el profeta Gad. Imagínense si David no lo hubiera obedecido a Gad, no lo hubiera obedecido a Jehová, no se hubiera podido construir el templo de Jerusalén. Las instrucciones, hermanos amados, eran claras y David las obedeció. David no puso excusas como alguno de nosotros que todavía no es, él siempre andas excusado. Los cristianos siempre andan excusados por diferentes razones, no las quiero mencionar para no herir susceptibilidades. Pero el cristiano siempre se excusa de todo. Siempre, no puedo. ¿Por qué? Porque no se quiere comprometer con la iglesia, menos con el Señor. Y eso me preocupa, hermanos. Eso me preocupa porque no está siendo un cristiano auténtico, sino se está convirtiendo en un cristiano religioso. Porque no está obedeciendo a la palabra, y la palabra dice que hay que servir. El Señor te manda a hacer muchas cosas que muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos porque hay limitaciones. Y no lo queremos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temores. Muchos miedos. Y yo me pregunto, ¿y cuándo saldremos de esos miedos? ¿Viviremos 20 años más aterrados, envueltos en el miedo, en el temor, en la fe coja? ¿Viviremos solamente en la iglesia, solamente sentados calentando bancas y no haré nada? Vengo a la iglesia los domingos, solamente el domingo, y en la semana ya no quiero venir, ya no quiero congregar. Si presencialmente no lo hace la iglesia, por Zoom no lo haces, presencialmente, terrible. Yo les decía a los hermanos el día viernes en el ayuno, el Señor me ha dado una cualidad. A mí me gustan mucho las agendas, los cuadernos. Me gusta ser ordenada, me gusta llevar un orden. Y cuando ustedes se conectan a Zoom, yo estoy con mi lapicero y estoy pasando lista, como me dijo una de las hermanas, la pastora pasa lista. Sí, paso lista. Porque yo quiero, no, porque el Espíritu Santo me lo manda. Entonces yo voy viendo, voy anotando y digo, oh Señor, esta hermana no se conecta los miércoles. Entonces, ¿como qué lo considero la iglesia, Señor? ¿Como visitante? ¿Como invitada? ¿Cómo la considero? ¿Como congregante? ¿Cómo la considero? A este hermano, a esta hermana, ¿cómo lo considero? Porque los hermanos me exigen y me dicen, pastora, mire, tenemos que hacer esto y el otro, evangelismo y el otro, actividades. Sí, pero ¿con quién contamos? ¿Con 2, 3, 4? Porque mi suegra, la hermana Marinita, ella también pasa lista, aunque no lo crean ustedes. Ella dice, en el ayuno, ¿cuántos fueron?
porque yo oro y le pido al Señor dirección, Señor, a orar, Señor, ¿qué estará pasando con esta hermana, con este hermano? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Pero Señor, siempre es lo mismo. Entonces, cuando, como dijo el pastor Máximo el día domingo, nos hizo un comentario, él dijo, esos hermanitos los conozco años, desde que Javier estaba aquí fundando la iglesia, los conozco años, y siguen lo mismo los patitas, dice. ¿Y esos patitas cuándo van a ser libres? Dice. ¿Cuándo serán libres, pastor? Y así. Entonces es preocupante, hermanos. Es preocupante, realmente es alarmante. Por eso, cuando oramos, es importante decirle, Señor, ¿por qué mis recursos y mis finanzas están así? ¿O es que falta algo dentro de mí? ¿O es que no estoy obedeciendo tu palabra? ¿O es que tengo mucho miedo, tengo temores? ¿Qué cosa es lo que hay dentro de mí? Como le decía a los hermanos el día viernes en el ayuno, muchos de nosotros oramos, Señor, perdona mis pecados. Sí, pero el Señor te dice, ¿cuáles pecados, hija? Tú me dices mis pecados y tienes muchos, pero ¿cuáles? Y uno tiene que decirle, Señor, tengo este pecado, miento mucho. Ayúdame a ser libre de la mentira, por ejemplo. O Señor, libértame de este pecado de ansiedad. Soy muy ansiosa, muy ansioso. ¿Por qué, Señor? Muéstrame la raíz, de dónde viene, quiero ser libre. O de esta enfermedad, Señor, ¿por qué me sobrevino? ¿Por qué me vino? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy así? Ayúdame, Señor, quiero ser libre, quiero cambiar, quiero servirte, quiero ser diferente, quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Y el Señor muchas veces va a permitir muchas cosas en nosotros para ir moldeando, porque nosotros no nos olvidemos, somos barro. Este barro está hecho de polvo y muchas veces estamos siendo bien formados cuando de pronto el Señor dice, un momentito, soy el alfarero, está lindo, moldeado, pero ya se me va a subir el pecho y antes de que suba el pecho mejor lo deshago nuevamente. Lo deshago nuevamente esa vasijita, porque estaba caminando bien bonito, pero como ya lo veo que se está subiendo el ego o el orgullo, mejor lo desmorono nuevamente para verlo nuevamente, aterrizar a tierra y hacerle recordar de dónde lo he sacado. Esto no estaba en mis escritos, es el Espíritu Santo hablando. Entonces la primera decisión hemos visto, obedecer a la palabra de Dios. Pero necesitamos, amados hermanos, ser obedientes a la palabra. Digo necesitamos porque yo también lo necesito. No crean ustedes que como pastores ya no necesitamos más. Al que más se le da, más se le demanda. Sobre nosotros hay una responsabilidad grande. Entonces, ya no sigamos poniendo excusas, hermanos. Ya no sigamos tratando de vivir un cristiano a nuestra manera. Ya no sigamos desobedeciendo los llamados de Dios. Él nos ha hecho en todo tiempo, esos llamados nos ha hecho en todo tiempo, ¿sí o no? Cuando han venido pastores invitados aquí, ha hecho llamamientos el Señor. Ese día nos hemos vuelto emocionales, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero luego he salido de acá y la gasolina se me ha acabado y ese fuego y ese gozo se acabó. ¿Qué pasó? Entonces, ya es tiempo, hermanos amados, de ser humildes y someternos a la voluntad de Dios. Cuando digo ser humildes, no lo digo porque lo tengo que decir yo, lo dice la palabra, 1 de Pedro 5:6. ¿Qué dice 1 de Pedro? Entonces, ¿tengo que obedecer o no tengo que obedecer la palabra? ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces esa es la primera decisión que yo debo de tomar, obedecer la palabra de Dios. La pastora Tercita todos los domingos se prepara 1 hora antes del servicio para dar clases de discipulado. 7 personas se bautizaron, de las 7 personas ninguna viene a las clases de discipulado.
La pastora no tenía planeado ella tenía planeado quiénes deberían de venir. A la final vinieron otros que tienen hambre y sed de la palabra. Entonces necesitamos orar por la grey, para que la iglesia tenga ese deseo de obedecer a la iglesia donde el Señor te establece. Nosotros tenemos un montón de lugares para ir a recibir estudios, no lo hacemos porque estamos bajo un liderazgo y tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes porque la palabra nos está diciendo que hay que ser obedientes. Y la segunda decisión es estar dispuesto a entregarlo todo. ¿Cuántos están dispuestos a entregarlo todo por Cristo? Amén. No por la iglesia, por los pastores, no, por Cristo. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 21, los versos del 20 al 23. Hemos leído el 18 al 19, ahora vamos a leer del 20 al 23. Dice: y volviéndose Orná, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Orná trillaba el trigo. Y vinieron David a Orná. Miró Orná y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Orná: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Entonces no fue una casualidad, hermanos. Pero más adelante, cuando leemos, dice en el verso 25, dice que aquí David dice: y dio David a Orná por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Le pagó a Orná. No fue gratis. El Señor le dijo que tomara la tierra, lo obedeció, pero David sintió que tenía que pagarle. Lo mismo sucede aquí en este lugar, hermanos. Lo mismo sucede aquí. ¿Por qué te predico esta palabra hoy? Porque lo que estamos viviendo es eso. Que seguramente algunos lo entenderán y otros no lo entenderán. Ni yo misma lo entiendo, hermanos. Ni mi esposo lo entiende, pero lo único que hacemos es obedecer al Señor. Porque aquí hay una promesa que le hizo un anciano, el dueño de todo este lugar. Dijo: todo esto va a ser para Dios. Él lo dijo. Él lo dijo. Ese fue su deseo antes de morir. Ese era siempre su deseo, porque quería ver que su familia sea salva. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a apoderar gratuitamente. Tiene que haber un pago por eso. ¿Y a dónde tenemos que ir? Al dueño del oro y a la plata, que es Dios. En la Biblia podemos ver que los reyes no podían obligar a las personas a darles sus heredades. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, del verso 1 al 4. Por eso qué importante, hermanos amados, es orar, es meditar en la palabra para poder tomar decisiones. No podemos tomar decisiones a nuestra manera de pensar, porque no nos olvidemos que nuestro viejo hombre todavía nos asedia, pero es el amado Espíritu Santo el que te va dando el entendimiento, te va abriendo los ojos para tener claridad, tomar decisiones. Primera de Reyes 21, del 1 al 4 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. El verso 3: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y el verso 4: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Entonces podemos darnos cuenta en esta porción de la palabra que Orná estuvo dispuesto a dar
corazón para el Señor. Y no solamente estuvo dispuesto a dar el terreno, sino lo necesario para el holocausto. Los bueyes, la leña, el trigo, etc. Estaba dispuesto a darlo todo, porque era para el Señor, por obediencia. Y lastimosamente muchos cristianos queremos un mejor futuro, queremos comenzar una nueva vida, queremos comenzar una nueva etapa, pero no estamos dispuestos a dar lo que Dios nos pide. No queremos dejar nuestros pecados ocultos, no queremos perdonar a los que nos han ofendido y no queremos dejar nuestros malos caminos. No queremos poner la primera piedra en nuestro futuro. Queremos seguir viviendo en ruinas. Y eso es lo que te quiero yo explicar cuando te estoy hablando sobre darlo todo. No significa lo material, hermanos. Darlo todo es tu vida, tu integridad. Ser agradecido con Dios por esa salvación, por ese regalo. Ese privilegio, hermanos. Realmente hay muchos cristianos que todavía no están convencidos de ese regalo hermoso que nos ha dado el Señor de rescatarnos de la oscuridad y nos ha trasladado a la luz. No valoramos, hermanos. No valoramos. Y lo demostramos con hechos que no lo valoramos. ¿Sí o no? Creo que se quedaron en su casa en esta mañana. Señor, no estoy siendo dura, simplemente estoy viendo tu palabra. Amén, gloria a Dios. Y la tercera decisión es estar dispuestos a pagar el precio. Wow. Estar dispuestos a pagar el precio. Crónicas, capítulo 21. Hoy hemos meditado en esta porción de la palabra. Del verso 24 al 26. Entonces el rey David dijo a Orná: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Orná por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Justo eso hablábamos el día viernes en el ayuno. ¿Cuántas casas están dispuestas por obediencia a abrir sus casas para levantar ese altar? ¿Cuántas casas? Ahorita solamente hay una funcionando. ¿Y los demás cuándo abrirán sus casas? Para que ganen a sus vecinos, para que ganen a sus familiares. Amén, amén. Se está dilatando, se está dilatando. No vaya a ser que Cristo venga pronto y nos quedemos en la puerta, porque no tuvimos tiempo de abrir, de ir a la obediencia. No estuvimos dispuestos a pagar el precio. Amén. Y aunque Ornán Jebuseo estaba dispuesto a dar todo lo que el rey necesitaba, David estaba dispuesto a pagar el precio para levantar el altar para hacer holocausto. No quería ofrecer algo al Señor que no hubiera costado nada. No era un terreno barato, pues valía 600 siclos de oro, como dice la palabra del Señor acá. Y David estaba dispuesto a pagar el precio. Y ese precio que fue pagado valió la pena, pues en ese terreno sería construida un majestuoso templo, el templo de Jerusalén, para nuestro Dios, que hasta el día de hoy está ahí en Jerusalén. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Queremos construir muchas cosas como familia, pero ni siquiera damos el primer paso de obediencia. Nuestros afanes son más grandes, hermanos. A veces tenemos gigantes tan grandes que no nos dejan pensar, que no nos dejan tomar decisiones. Porque es tan grande el gigante de la economía, es tan grande el gigante del trabajo, que tú no puedes tomar ninguna decisión.
Y estamos como el pueblo de Egipto dando la vuelta, en lo mismo, pasa un año y otro año. Hermanos, no se cansan ustedes, al menos yo sí me canso. Y le digo al Señor, Señor, estoy cansada de lo mismo, Señor. Ayúdame, Señor, a activarnos, activarme, Señor. ¿Qué más? ¿Qué más en obediencia para ti? Y a veces le digo al Señor, Señor, a veces acá queremos hacer cosas y como que hay oposición. De repente, Señor, tú querrás llevarnos a otro lado. Y a veces se abre, viene un pastor, un profeta y dice, siervos, sin ustedes se van de misiones. ¿Cómo? No preguntes cómo, solamente tú dobla las rodillas, clámale al Señor, pídele al Señor, Él te va a proveer. Y no nos enfoquemos en el problema. Hablaba hoy día un pastor y decía, Hebreos 11:1. El Señor me habló hace muchos años en Hebreos 11:1, cuando oraba por mi familia, cuando oraba por mi matrimonio. Hebreos 11:1, me lo memoricé y lo desmenuzaba cada palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Yo en ese momento no veía mi matrimonio restaurado, pero yo tenía que creer que mi matrimonio se iba a restaurar. En ese momento yo veía que todo era tinieblas, que todo era destrucción, pero yo tenía que creer en mi mente que se iba a cambiar. Pero si yo no trabajo en mi mente, si yo no me concentro en eso, en obedecer lo que dice, y van a venir remolinos, y van a venir situaciones en donde el enemigo va a querer que tú desistas, que tú no avances, y luego te termines enojando con Dios, te termines enojando con la iglesia, como muchos lo han hecho. Se han enojado con el Señor y se han enojado con la iglesia, y ya no vienen más. Cuando yo veo esas actitudes, hermanos, yo lloro en el altar por esas vidas. Porque es el enemigo, hermanos. Es Satanás que les engaña. Y hay lo creen ellos. Se concentran más en eso. Sabemos que para comenzar algo nuevo en nuestra vida, una nueva etapa, tener un nuevo comienzo, no es fácil, hermanos, para nadie, ni para nosotros. Pero sí te digo algo, que sí vale la pena. Sí vale la pena. No es fácil, hermanos, tener que cortar amistades. No es fácil tener que cortar relaciones ilícitas. No es fácil tener que cortar el pecado, relaciones que nos llevan al pecado. No es fácil dejar un vicio, no es fácil. No es fácil doblegar el orgullo para nadie, no es fácil para buscar la unidad de la familia, hermanos. No es fácil, no es fácil reconocer que nos equivocamos. ¿Saben qué, hermanos? En esta vida nada es fácil. Nada es fácil. Ni seguir a Cristo es fácil. Escuchaba ahora, yo voy en mi auto a veces a hacer varias diligencias y gloria a Dios que ahora hay Radio Betel 100.10 y no esto no es propaganda. Ahí me voy escuchando adoración, me voy escuchando mensajes y esos son los mensajes de este tiempo, hermanos. Los mensajes de este tiempo ahora es que hay muchos cristianos que han retrocedido. Hay muchos cristianos que el enemigo les ha arrebatado. Hay muchos cristianos que dan mucha pena y ellos hablan mucho sobre la restauración. Hay gente que llama a esa emisora, llaman pidiendo oración por depresión. Llaman pidiendo oración por ansiedad, por depresión, por infidelidad. Hombres que llaman y dicen, mi esposa está teniendo una relación matrimonial. Normalmente eso se ve en los hombres, pero en las mujeres, hombres comprometidos con el Señor, llamando para pedir oración por esa esposa que regrese a su casa. Escucho peticiones de oración de provincias aterradoras, hermanos. Y eso
a poner en práctica a partir de hoy la primera piedra de tu futuro. Amén. Y la primera piedra es la obediencia. La segunda piedra era estar dispuestos a entregarlo todo. Y la tercera piedra es estar dispuesto a pagar precio. Y tú en tu casa vas a hacer un acto profético. Vas a agarrar una piedra. Yo iba a traer en esta mañana una piedra, me olvidé, me hizo olvidar, el enemigo. Iba a traer una piedra para colocarla acá. Entonces, pero para esto, siento decirte de parte de Dios que tienes que estar dispuesto. Porque nada funciona por obligación. Todo funciona por decisión. Cada persona decide, cada persona quiere, cada persona anhela. Me apena a las personas que no han venido y que deberían de haber escuchado este mensaje. Entonces no perdamos la esperanza, no nos rindamos. Dios siempre tiene una nueva oportunidad para todos aquellos que buscan un corazón sincero. Eso es lo que quiere más el Señor de ti, hermanos. No cuántas obras tú hagas. El Señor lo que quiere es tu corazón. Y cuando el corazón es sincero, esta mentecita también cambia. Cuando tu corazón es limpio, puro y sincero, tu mente cambia. Tu mente se vuelve la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente